Dios les bendiga, hermanos, a todos. Quiero compartirles pues una palabra respecto a los últimos acontecimientos que todos sabemos allá en Ucrania. Hermanos, les comentaba en el estudio anterior que estamos a punto de estrenar, aquí se los voy a dejar la descripción, que estamos a punto de terminar este tiempo de la pandemia. Estamos a punto de salir por fin, hermanos, después de 2 años, casi 2 años y medio, 2 años, 3 meses, casi vamos ya. Y hermanos, cuando parece verse la luz al final del túnel, ahora se empieza a rumorar que se puede desatar una tercera guerra mundial. Y hermanos, primero que nada, déjenme les digo algo. Si hay algo que el mundo no necesita ahorita, es estrés, ansiedad, temor, miedo. ¿Por qué? Porque todo esto ya lo trajo la pandemia, hermanos. Se aumentaron los suicidios, la depresión, y hay un montón de gente que ahorita en estos momentos necesita esperanza, porque se empieza a acabar la pandemia y luego parece que viene la tercera guerra mundial y que la guerra va a ser nuclear. Pues todo esto afecta más psicológicamente a las personas. Me acordaba yo, hermanos, hace tiempo veía este programa de caricaturas que se llaman Los Simpson. Ahorita ya no los veo, ya no me gustan, hermanos. Pero hace mucho tiempo veía una escena donde venía un meteorito contra la Tierra. Y en ese momento el Homero, que es el padre ahí de la familia, cuando ve que viene el meteorito, dice: en momentos como estos quisiera ser un hombre religioso. Y en eso se ve una toma donde va corriendo el pastor, que se le llama ahí en la caricatura el reverendo Alegría. Va corriendo y dice: todo terminó, señores. Dice: ya no tenemos escapatoria. Y parece de risa, hermanos, porque dices: oye, Homero tiene miedo. Y dice: yo quisiera ser un hombre religioso, quisiera ser un hombre de fe. Y luego se ve ahí el reverendo que va corriendo y gritando: todo se acabó, no tenemos escapatoria. Parece de risa, pero así es, hermanos. Vienen problemas al mundo, vienen situaciones como lo que estamos viviendo ahorita, recién salidos de la pandemia. El mundo se asusta, el mundo tiene miedo, el mundo dice: quisiera ser un hombre religioso en estos momentos, quisiera tener fe, quisiera confiar en Dios, quisiera conocer a Dios, quisiera tener esa esperanza, ese valor, esa confianza. Pero resulta que los cristianos también tienen temor y también están angustiados y también están estresados. Entonces no hay una diferencia entre la reacción que tiene el mundo y la reacción que tiene la iglesia. En lugar de que la iglesia, hermanos, empiece a dar una palabra, empiece a hacer luz, a hacer sal, a dar paz, a tener una palabra de confianza, de esperanza, de fe en Dios, lo que empiezan a salir, hermanos, son los famosos escatólogos que les digo siempre en los videos. No les vamos a llamar escatólogos porque el escatólogo es el que se dedica al estudio serio de los últimos acontecimientos. A estas personas, hermanos, les vamos a llamar escatolocos, porque es gente que habla sin saber, que están diciendo: ya, hermanos, ya comenzó la tercera guerra mundial, va a ser una guerra nuclear. Y empiezan a poner en los videos, en los títulos de los videos cristianos, nombres así como: comenzó la tercera guerra mundial. Otro: Rusia y Ucrania, la batalla del Armagedón. Otro: Rusia y Ucrania, la guerra de Gog y Magog. Y empiezan a decir: esto que está pasando en Ucrania son las guerras
y los rumores de guerra de los que profetizó la Biblia. Y eso no es cierto, hermanos. Tenemos que tener un estudio serio de las Escrituras, tener paz y poderle dar una palabra, en primer lugar, a la iglesia y en segundo lugar, para que el mundo vea que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Cuando empezó el coronavirus, hermanos, dijeron estos escatolocos, son las pestes de Mateo 24, porque dice que iba a haber pestes, hambres. Cuando hay un terremoto, dice, pues es que dice iba a haber pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando hay un tsunami, dice, ahí está en la Biblia, dice, angustia de las gentes y confusión por el bramido del mar y de las olas. Hay un eclipse, hermanos, de sol, hay una luna de sangre, hay una lluvia de estrellas. Dicen, esto es lo que dice la Biblia, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y a cada rato, supuestamente, ya llegó el fin del mundo. Y ahorita que hay guerra, allá en Ucrania, que están invadiendo los rusos, dicen, son las guerras y rumores de guerras de las que profetiza la Biblia. Mentira, hermanos. Ahorita vamos a analizar ese pasaje. Pero antes déjenme decirles que este video no es para hacer un escándalo, es para dar una correcta interpretación a ese pasaje que habla de las guerras y rumores de guerras, para ver a qué se refiere. Pero mi intención, hermanos, con este video es que mis hermanos en Cristo puedan recibir paz. La paz de Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Este es el centro y es la razón de este estudio, hermanos. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Porque hay mucha gente, les repito, que por la pandemia ya están alterados psicológicamente, ya están bajo depresión, ya están con tendencias suicidas. Y ahorita todo esto que se viene a hacer con la invasión de Ucrania, pues complica todavía más las cosas, y sin darnos cuenta podemos hacer que alguna persona se termine suicidando por la imprudencia de sacar de contexto las profecías y de poner un título escandaloso, amarillista, con tal de traer más likes y más vistas a un canal de YouTube. Fíjese, hermanos, lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, hermanos. Este siempre significa durante la pandemia y durante la invasión de Rusia a Ucrania. Aunque parezca que estemos locos, porque no hay razones, supuestamente, pues no habría razones para estar contentos, pero la Biblia nos dice, hermanos, que debemos estar contentos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esto lo escribió, hermanos, hace 2000 años Pablo, y él consideraba que el Señor está cerca, de modo que el Señor puede venir en cualquier momento. La iglesia primitiva se saludaba y se decían Maranata, que quiere decir precisamente esto, el Señor está cerca. Y luego fíjese lo que dice el apóstol, por nada estéis afanosos, preocupados, angustiados, estresados, tensos, con miedo, por nada. Pero es que la pandemia, por nada. Pero es que la guerra en Ucrania, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No quiere decir, hermanos, que no nos importe
lo que está pasando ahí en Ucrania. No quiere decir que finjamos que no está pasando. No, sí está pasando. Y una guerra es algo que a nadie le gusta y va a traer muerte y va a traer dolor a familias allá inocentes. Pero lo que debemos hacer, en lugar de estar angustiados, temerosos, es orar y pedirle a Dios por Ucrania, pedirle a Dios que todo termine lo antes posible y de la mejor manera, porque fuera de eso no hay nada que nosotros podamos hacer. Y dice la Biblia lo que va a pasar después de que nosotros oremos, hermanos, por aquellas cosas que nos están preocupando. En esta ocasión, por la invasión rusa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién, hermanos? La paz de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo? Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, perdón. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cuando nosotros recibimos esa paz, hermanos, dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque puede que todavía no se acabe la pandemia, puede que haya peligro de una guerra y que sea una tercera guerra mundial y que sea nuclear, pero nosotros vamos a tener paz. No es que no nos importe, que digamos no me importa lo que está pasando allá, no, sí nos importa, pero podemos tener paz, hermanos. Y dice que esta paz sobrepasa todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque es una paz que recibimos cuando pues normalmente el mundo no la puede tener. Pero nosotros la tenemos porque es la paz de Dios. Dice que esta paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a estar tranquilos, confiando en Dios. Ahora fíjense bien, vamos a ver a qué se refiere eso de las guerras y los rumores de guerras. Vamos a verlo rapidito, hermanos, pero les digo, mi intención es que reciban paz, que no se turben, y ahorita van a ver que Jesús, cuando dijo esas palabras en Mateo 24, no fue para asustar, sino precisamente para lo contrario, para que no se asusten. Dice Mateo capítulo 24, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que no sea derribada. Es decir, estaba el templo, hermanos, que era una cosa gigantesca y majestuosa, recubierta de oro y de mármol, de unos tamaños, hermanos, que ni se imaginan. Si lo hubieran podido ver en ese tiempo, cómo estaba el templo, los edificios que lo rodeaban. Y Jesús dice, ven todo esto. Un día todo esto va a desaparecer. No va a quedar ni una piedra sobre otra piedra de lo que ahorita ven, que es el templo. Y eso se cumplió, hermanos. Por eso ahorita si vamos a Jerusalén, nada más está ahí lo que se le llama el muro de los lamentos. No quedó nada del templo, cumpliéndose la palabra que dijo nuestro Señor Jesús. Ahora, dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense bien, hermanos. Jesús les dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando ellos escucharon eso, ellos interpretaron que para que sea destruido todo el templo, como Jesús estaba diciendo, tendría que ser el fin del mundo. Les voy a poner un ejemplo que escuché. Las personas que conocieron las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, si algún profeta hubiera dicho, un día estas torres van a ser derribadas y no va a quedar piedra sobre piedra,
hubiera pensado la persona que estaba viendo las gigantescas torres, pues solo que esto se caiga el día del fin del mundo. Pero sabemos que las torres fueron derribadas en el 2001 y no se acabó el mundo, hermanos. De la misma manera, los discípulos interpretaron y dijeron, este gigantesco templo va a ser destruido. Se le acercan a Jesús y le dicen, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser tu venida y el fin del mundo? Pero ellos no sabían, hermanos, que la destrucción del templo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del siglo no iban a ser el mismo evento. La destrucción del templo fue en el año 70, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin del siglo apenas están por venir. Entonces vamos a ver dentro de este contexto qué les dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie los engañe. Eso es lo primero que debemos tener cuidado, hermanos, a la hora de que se va a acabar el mundo y de que ya viene Jesús. Miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y hay muchos escatolocos, les digo, que dicen yo soy el ungido, yo sé lo que digo, esta es la guerra de Gog y Magog, este es el Armagedón, ahorita es la guerra que habla en Apocalipsis, cuando se quita el sello y dice que se le dio poder al jinete para que sea quitada la paz y murieron tantas personas y todo eso. No es ahorita todavía, hermanos. No es esta guerra de Ucrania, más bien esta invasión a Ucrania. Ahora, fíjese bien, dice el versículo 6. Está hablando Jesús de que no los engañen, de que ya viene Él y de que ya es el fin del mundo. Ahora dice el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando la gente oía de guerras y rumores de guerra en la antigüedad, dijeron ya se va a acabar el mundo. Y ahorita escuchan, no, que Rusia y que los chinos y que los gringos y que Ucrania, y ya se va a acabar el mundo otra vez. Y les dice Jesús a sus discípulos, van a oír de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. En el Evangelio de Lucas, él escribe en este mismo pasaje y dice, miren que no se alarmen, no se turben, no se espanten, no se angustien, no se preocupen, no teman. Eso es lo que Dios le quiere decir a su pueblo. Van a oír que guerras, que rumores de guerras, y así como hace unos años, ¿no? Que Norcorea y que con Estados Unidos y Trump y que se van a aventar misiles y que se están amenazando y ahí está la gente toda espantada. No se turben. Y luego fíjese lo que dice Jesús. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario, hermanos, que todo esto acontezca. Fíjese bien, Dios nos está diciendo, todas las guerras, rumores de guerras y cosas que oigas no son el fin, no te asustes. Son cosas que es necesario que pasen, pero todavía no es el fin. ¿Se fija el control que tiene Dios? Su soberanía, su calma, su instrucción para con nosotros. Señor, ¿por qué está pasando esto? No te turbes, no te asustes, no te preocupes. Es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. En 1914, hermanos, fue la Primera Guerra Mundial. Y yo me imagino que ahí había escatolocos también dijeron, guerras y rumores de guerra, ya se va a acabar el mundo. Y no se acabó. Ahora dicen, no, la Biblia es mentirosa porque la Biblia decía, no, lo que dijeron fueron los que interpretaron mal.
Jesús dijo, va a haber guerras y rumores de guerras y hasta mundiales. No se turben, es necesario que todo esto acontezca. Todavía no es el fin. En 1939, hermanos, hubo otra guerra mundial, fue la Segunda Guerra Mundial, y no vino Jesús ni se acabó el mundo. Se fija cómo ha habido guerras y está habiendo guerras y rumores de guerras y va a haber guerras y rumores de guerras, y eso no significa que ya viene Jesús y que es el fin del mundo, dicho por él mismo. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ah, ya ves, es Ucrania y es Rusia. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Ves? Las pestes, ahí está el coronavirus, hambre, ¿dónde hay hambre? Donde puse en África hay hambre y aquí la pobreza y la inflación, guerras, rumores de guerras y ya nomás que se desate algún terremoto ahorita en estos días. Y van a decir, es la señal, terremotos, guerras, hambres, pestes. Pero Jesús vuelve a decir, hermanos, en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Es decir, todavía no es el fin. Todavía no, hermanos, no se turben, no se asusten, tranquilos. Alguien puede decir, entonces tú no crees que Cristo viene. No, claro que creo que Cristo viene. Lo que no creo es que voy a creer que Cristo viene cuando hay guerras o rumores de guerras. Cristo viene. Y luego ya se pasaron los guerras. No, no viene. Cuando hay pestes, coronavirus, Cristo viene. Y se acaba el coronavirus. No, no viene. Un terremoto, Cristo viene. Un tsunami, Cristo viene. Luna de sangre, Cristo viene. No, no, no vino. No, hermanos. No, nada de esas cosas que para el mundo parecieran el fin del mundo, en realidad lo son. Es más, Jesús nos deja más claro al respecto. Fíjese lo que dice en el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo es en los días de Noé? Yo quiero saber la señal, porque si no es el terremoto, si no es la pandemia, si no es el tsunami, si no son las guerras y rumores de guerras, entonces ¿cuál es? Dice Jesús, va a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Aquí mismo dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Pregunta, ¿estaban en una guerra? No. ¿Había pestes? ¿Había hambres? Pues dice que estaban comiendo y bebiendo. No había ni pestes, ni hambres, ni terremotos, ni guerras, ni rumores de guerras. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estaban viviendo una vida normal. Hay quienes quieren modificar esto. Comiendo y bebiendo habla de excesos, habla de gula. Casándose y dándose en casamiento habla de divorcios. Y no es cierto, hermano. Está hablando Jesús de que iban a estar normal, como que no pasa nada. Y acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, no cuando haya supuestas señales que dicen los escatolocos que debe haber. Dice el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No saben, ¿ven?
Pero las guerras y los rumores de guerras y esto y las pestes y el coronavirus y los terremotos, no, eso dijo que iba a haber antes, pero que todavía no iba a ser el fin, que eso eran principio de dolores. Entonces, si nada de eso indicaba la segunda venida de nuestro Señor, dice, entonces velen, porque no saben a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, si tú supieras que un día te van a robar y a qué horas te van a robar, entonces ese día estarías listo ahí echando la luz y haciendo ruido, y obvio que no vas a dejar que entre el ladrón. Entonces dice Jesús, del mismo modo, por tanto dice, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Debemos estar, hermanos, ¿qué cosa? Preparados. Muchas veces yo pienso que esta gente que hace escándalo, que hace mucho ruido, y ahora sí ya viene, ay no, ya, ahora sí la luna de sangre, ay no, ya, y ahora el terremoto, y ahora las guerras, yo pienso que a lo mejor no están preparados, hermanos. Porque si estuvieran preparados, da igual si están las pestes, los hambres, los terremotos o no hay nada, como quiera estaríamos preparados todo el tiempo. Y todo el tiempo diríamos, Cristo viene, el Señor está cerca, no nada más cuando vemos un montón de señales para hacer un escándalo. ¿Cómo nos debemos preparar, hermanos? Hay que prepararse para cuando venga Jesús. ¿Qué significa prepararse? Hay que hacer maletas. Hay que tener una maleta puesta ahí con ropa y zapatos y lo que nos vamos a llevar, o de qué manera se prepara uno para la segunda venida. Poniéndose a cuentas con Dios, pidiéndole perdón de tus pecados, arrepintiéndote, volviéndote a Él, dándole gracias, dándole gloria, alabándolo, buscando su palabra, siendo guiado por el Espíritu Santo, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, por medio de la nueva naturaleza que Cristo te dio, por gracia, por medio de la fe en su sacrificio y en su sangre que fue derramada para el perdón de tus pecados. De esa manera, hermanos, estamos preparados, viviendo conforme a la voluntad de Dios, siendo guiados por el Espíritu y no por nuestra carne. Dice, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. No cuando dicen los escatólogos, no cuando el mundo piensa, no cuando la iglesia ve señales, sino a la hora que no pensáis. Dice Lucas capítulo 21, hermanos, versículo 25, lo que va a pasar ya cuando todo esto ahora sí esté llegando a su fin, pero en los últimos ya momentos, entonces habrá señales en el sol. Estas señales en el sol no son eclipses, hermanos. Y la luna no es nada más que haya una luna de sangre. Van a ser cosas violentísimas, hermanos, que van a pasar cuando Dios venga a juzgar este mundo. En la luna y en las estrellas y en la tierra, dice, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Fíjese bien lo que dice el 28, hermanos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, las cosas verdaderamente fuertes que van a pasar en aquellos tiempos, hermanos, que son indescriptibles, no es una guerra, no es una peste, no es un hambre. No, las potencias de los cielos serán conmovidas, hermanos, se va a alterar el mar, se van a caer las estrellas, va a ser una cosa tremenda
que se va a dar cuenta de que las cosas que lo espantaban ahorita no eran nada. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué significa esto, hermanos? Cuando de veras se ponga feo, cuando de veras sucedan cosas terroríficas en este mundo que le van a dar miedo al más valiente y al más ateo, lo van a hacer creer. Cuando todas esas cosas pasen, nosotros debemos de levantar nuestra cabeza y de decir: Cristo ya viene. Dice el versículo 36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie en pie delante del Hijo del Hombre. Yo no digo, hermanos, entonces que no vayan a pasar cosas verdaderamente fuertes. Yo no digo que Cristo no vaya a venir. Yo lo que digo es que no va a venir cuando las personas, y tristemente cuando la misma iglesia cree que es cuando va a venir. Cristo va a venir, hermanos, cuando menos se lo espere. Y para eso tiene que estar preparado, arrepentirse y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y de esa manera tener paz en su corazón, sabiendo que en el momento que Dios decida llevarnos, habrá sido su voluntad. Y en ese momento estaremos delante de su presencia para vivir eternamente con Él. Eso, hermanos, nos va a dar paz. Eso nos va a dar confianza. Y eso nos va a ayudar para mantenernos durante el coronavirus, durante una amenaza de una tercera guerra mundial, durante terremotos, tsunamis o cualquier cosa que pueda venir. Y cuando no haya nada de esas cosas, no nos vamos a alejar y nos vamos a enfriar y nos vamos a poner a vivir en el pecado otra vez, sino que vamos a seguir velando, porque en ese momento, cuando el mundo y la iglesia vea que no hay ninguna señal visible para pensar que Jesús viene, puede ser que en ese momento venga, y como quiera nosotros debemos estar preparados. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Espero haberle compartido a más de alguno la paz del Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy, dice el Señor. No se turben ni tengan miedo. Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.